ustedes. Un miércoles vimos una primera parte de un tema, ¿no? Hablamos acerca de las pruebas y en ese, fue un miércoles y en ese día el- la enseñanza se tituló Gozo en las pruebas, ¿no? Y les comenté que había una segunda parte y vamos a verla el día de hoy, ¿ok? El título de hoy es El propósito de las pruebas, ¿ok? Entonces voy a dar una breve reseña de la enseñanza pasada para poder ponerlos en contexto. ¿Ok? Ya estamos ahí en Santiago, capítulo, y vamos a leer del versículo 2 al 4. ¿Ok? ¿Listos? Dice la palabra del Señor. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Padre, te damos gracias esta mañana por la provisión de tu palabra. Nos acercamos a ella con temor, con temblor. Es tu santa palabra y te pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo que tú nos hables, que tú nos bendigas. Señor, tú sabes que somos débiles, que somos faltos y que te necesitamos cada día, más de lo que nosotros pensamos. Señor, a veces nos creemos autosuficientes, pero la verdad es que tú sostienes nuestra respiración. Gracias, gracias por ello. Amén. Y bueno, quiero iniciar la enseñanza, hermanos, con una pregunta. Y esta ¿es tu propósito o es tu deleite o es tu deseo agradar a Dios, deleitar a Dios? Hoy cuando te levantaste, o ayer, ¿no? La semana pasada, hoy domingo, ¿no? Que es el día del Señor, ¿te levantaste pensando en eso? La mayoría no, ¿verdad? Vamos a ser honestos. Nos levantamos pensando cómo va a ser el lugar donde vamos a reunir, ¿no? O sea, hay expectativa, pero hay una realidad y es el hecho de que el propósito de nuestro existir, ¿no? en este planeta, primariamente es ese, hermanos, el deleitar a Dios. De ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? Pero ese debe ser nuestro propósito y quiero que te quedes con esa pregunta, la medites, ¿no? Y bueno, como parte de la enseñanza pasada, decíamos que al parecer aquí el apóstol Santiago pues estaba siendo un poco duro, ¿no? Un poco insensible. O sea, hacíamos la pregunta, ¿será que Santiago está siendo insensible? Porque, pues, ¿cómo me dices, Santiago, que tenga por sumo gozo, que esté muy contento, que esté muy alegre cuando esté pasando por situaciones difíciles? Porque, y decíamos, ¿no? Tú no sabes por lo que estoy pasando. O sea, tú no sabes el dolor que estoy sintiendo en este momento y me dices que tenga por sumo gozo, que esté contento, que esté agradecido, cuando probablemente tengo una enfermedad que no tiene remedio. Y tú me dices que tenga por sumo gozo eso. No, no, no entiendo, ¿no? Y decíamos también que por el lenguaje que está manejando Santiago, y él está siendo tierno, ¿no? Él está hablando ahí en el versículo 2, hermanos míos. Y luego más adelante dice, amados hermanos míos. Él no está siendo insensible, él conoce. Y vimos que Santiago, probablemente, él estuvo cuando apedrearon a Esteban. Y lo más seguro es que él estuvo con aquellos que hicieron gran lamento cuando lo sepultaron. Él sabe qué son las pruebas. Él sabe lo que es que te quemen la casa, que ver a los hermanos sufrir, que los lleven al calabozo, que los separen de sus hijos. Él sabe eso. Y puede decirte, ¿no? Con esa autoridad,
tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, ¿no? Y también decíamos que esto que dice de hallarse en diversas pruebas, esta palabra hallar, ¿no? También se usa en otros pasajes del Nuevo Testamento, como en la parábola del, ay, ¿cómo se me fue la parábola? Del hombre este que lo emboscan, ¿no? Y está el fariseo, y está el buen samaritano, perdón. Bueno, dice la escritura que lo emboscaron unos asaltantes, ¿no? Y esta palabra hallar es la misma palabra emboscar. Y también acá en Hechos, cuando el apóstol Pablo va en un barco y naufragan y chocan con unas rocas, es la misma palabra, toparse, chocar de frente o ser emboscado, ¿no? Entonces, decíamos en ese momento que las pruebas, hermanos, nos emboscan. Nos levantamos un día tranquilos, todo está bien, vemos las noticias, hay buen clima, y de repente llega algo a nosotros, ¿no? Que no es... Voy a cambiar de micrófono, ¿verdad? ¿No? ¿Están bien? Sí. Llega algo que no esperábamos, como que nos estaba esperando a la vuelta de la esquina y nos emboscó esa dificultad. Pero de repente llegan de frente, ¿no? Situaciones, yo sé que aquí pueden difíciles, ¿no? Tú ves aquí al que está a tu lado, voltea a verlo, y tú ves un lindo rostro, ves una sonrisa, pero tú no sabes qué está pasando en su corazón, qué está pasando en su mente, ¿no? Con qué está batallando. Tú no conoces eso. Como ahorita al final, ¿no? En el coffee break, tú puedes platicar con alguien, puedes tomarte el cafecito con alguien y qué piensas de la predicación. Y puede ser que alguien ahí, ¿sabes qué? Yo necesitaba decirle esto a alguien, ¿no? Entonces, un momento, por favor, voy a cambiar la batería. Que nos emboscan, que a veces chocamos de frente con estas dificultades, pero eso va a tener un resultado, ¿no? Y ese es el parte de la comida sólida que vamos a ver el día de hoy. Primeramente, bueno, decíamos en ese día, ¿no? Que lo que sigue, ¿no? Es lo que el Señor quiere enseñarnos. Y es el hecho de que, el versículo 3 de ahí de Santiago, que dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Estos tiempos de prueba, otra forma de traducir paciencia es perseverancia. Estos tiempos de estar batallando con cosas, con enfermedades, con muchas situaciones y mantenernos debajo de eso, dice la palabra que es una forma de probar la fe. Y decíamos que es como el oro que es refinado y es pasado por fuego. Y entre más es refinado, es más puro y es más costoso, ¿no? Es más valioso. Entonces, nuestra fe es purificada, nuestra fe es extendida. Entre más tiempo pases perseverando en dificultades y en pruebas, tu fe va siendo más estirada, ¿no? Eso es pues es un regalo de la gracia de Dios, hermano, ¿no? Quisiéramos que fuera de otra forma, pero Dios así estableció su, su estructura, su maquinaria para que tu fe sea purificada a través de las pruebas, a través de las dificultades. Y muchas veces no gusta, no agrada a mi carne, ¿no? De nadie en su sano juicio va a decir, yo sí, sí, que venga lo que tenga que venir. No sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? Tampoco se trata de resignarnos, bueno, pues ya está diciendo el predicador que va a venir esto y ya voy a poner la cara de dificultades, ¿no? Como ya resignándome a, pues ni modo, pues es que así es la vida cristiana, dicen, pero estás olvidando que dice que lo tengas por sumo gozo, que hay un beneficio en esto, y es que nuestra fe va a ser mejor cada vez. Y si tú ya fuiste probado un tiempo, ten por seguro que va a venir otro. Y ahorita vamos a hallar y vamos a estudiar en la escritura cuál es el propósito más profundamente de esto, ¿no? Ese es un primer beneficio, el que nuestra fe sea purificada.
¿ok? Bueno, decíamos que no tiene que ver con la resignación. Hermanos, algo que tenemos que saber para cerrar esta breve introducción es que Dios está detrás de esto. ¿Sí? Hay veces que nosotros estamos batallando con consecuencias de haber pecado. ¿Ok? Eso es distinto. No voy a ir por ahí. Pero, como decía, hay situaciones que nos emboscan y que nos chocan, que no esperábamos. Esas son las pruebas que Dios tiene preparadas. Hermanos, Dios, ¿recuerdan cuando José se encuentra con sus hermanos, ¿no? Después de que ya llegaron y ya puede abrazarlos, ¿no? Y ellos, no, oye, pues es que nosotros hicimos esto, te hicimos esto, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero tranquilos, ¿no? Les dice, Dios tenía organizado, Dios había orquestado esto. Ellos hicieron mal a José, trataron de hacer un mal vendiéndolo, no lo mataron porque uno de sus hermanos intervino, y él dice, Dios orquestó esto. ¿Sí? Entonces, Dios está orquestando algunas de las dificultades por las que tú estás pasando. Ten confianza, espera. ¿Ok? Entonces, vamos allá a Filipenses 1:29, por favor. Dale poquito para atrás a su Biblia. Filipenses capítulo 1, versículo 29. ¿Listos? Dice así. Porque a ustedes, tómelo para sí mismo, póngale su nombre ahí. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no por nada que haya Dios visto en ustedes, no por nada que hayamos hecho nosotros. A ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. El hecho que Dios esté detrás de las pruebas es una concesión que se nos ha dado, ¿cómo dice? Por amor de Cristo. Decíamos ese día, ¿no? Que es fácil de leer, que es fácil de decir, pero que es difícil de aceptar. Pero la experiencia en una fe que va siendo estirada, va siendo cada vez más fácil de aceptar, ¿no? Porque entiendes, ¿no? Bueno, Señor, tú estás tratando esto conmigo y pues yo me voy a poner firme, ¿no? Y voy a perseverar, me voy a mantener aquí. ¿Ok? Entonces, es una concesión de Dios. No es que el diablo te está atacando, no es que mandó ahí a alguien para que te esté molestando. Dios ha orquestado las pruebas y las dificultades para hacerte crecer. ¿Ok? Ahora vamos a ir a un segundo beneficio que tiene que ver con la enseñanza del día de hoy. Y es el hecho de que, aparte de que es estirada nuestra fe, que es refinada, esta perseverancia, este mantenerse bajo las dificultades, va a producir piedad en nosotros. ¿Qué es la piedad? Madurez espiritual, es integridad de la vida de un cristiano. Básicamente es eso. ¿Ok? Entonces esta perseverancia va a producir esa piedad, ¿no? Y es un segundo beneficio, y es aún más importante la piedad que la perseverancia. Es un grado. Vamos, Dios nos va llevando a un grado más. ¿Ok? Entonces, no basta, hermanos, con permanecer debajo de las pruebas hasta que nosotros, o que nosotros digamos, ya está aquí, ya Dios, yo creo que ya, ¿no? Ya es suficiente, ya entendí. No basta con eso, vamos a esperar su tiempo. ¿Sí? Su tiempo es perfecto. No vamos a usar de trucos, de buenas ideas. Ya vimos lo que ha pasado cuando hay buenas ideas, ¿no? Abraham, ¿qué tal? No, pues es que mi esposa ya tiene 100 años y yo, pues por ahí, ¿no? Más o menos. Yo creo que lo que Dios quiso decir, o quiere que use mi sabiduría, y ya están los problemas que tenemos hasta este momento, ¿verdad? Guerras en Medio Oriente a causa de una
buena idea de querer acortar el tiempo en el que Dios estaba llevando a Abraham a que perseverara en la fe, el padre de la fe. Bueno, no es hasta que nosotros consideremos, ¿no? Nuestra fe tiene que ser extendida al máximo. Tampoco se trata de andar buscando dificultades fanáticamente para decir, no, es que yo ya estoy preparado y ya leí la Biblia 2, 3 veces, me sé casi media Biblia de memoria, y yo estoy listo para que venga. No sabes lo que dices. En su momento van a llegar. ¿Sí? No estamos inaugurando pruebas y dificultades, ¿no? Vamos a dar, va a causar mucho dolor eso. Entonces, eso puede causar hasta a un grado vanagloria. No, si supieras por lo que yo estoy pasando, ¿no? Y tú, no, aquel hermano pasó por eso. No, como dice un hermano ahí en La Paz, eso no es nada. Lo que yo estoy pasando, no, si tú supieras, ya te hubieras desmayado. Eso es vanagloria, ¿no? Quien está llevando algo aquí dentro de sí, esperando con paciencia, sin andarle diciendo a todos, no, es que mira, ¿no? Soy la llaga. No, esa no es la actitud de la que está hablando Santiago. Es una actitud de que tu rostro refleja otra cosa, y no es hipocresía, pero es entendiendo que tú tienes que estar agradecido y gozoso de estar siendo probado por el Señor. Es como paradójico, hermanos, ¿no? Porque la cultura, el mundo, te dice que si tú no eres feliz, que si tú estás pasando por una situación, es que algo está mal en tu vida, ¿no? Eres un perdedor, no estás triunfando en la vida. Mira, no sales de problemas. Pero en la economía de Dios, hermanos, así funciona. Él te va a llevar a más haciéndote pasar por fuego. ¿Ok? Entonces, las pruebas, estas pruebas de las que hablamos, van a producir esa piedad que Dios demanda de nosotros. No para vanagloriarnos, sino porque Él lo demanda. ¿Sí? Él lo permite. Él quiere llevarnos a hacer de nosotros una obra perfecta. Ese es el propósito, ¿no?, de Dios, llevarnos a hacer una obra perfecta para Él. Ahora, es importante, porque ahí el versículo, vamos ahí a Santiago, por favor, regresemos, que ubiquemos que hay un imperativo. ¿Listos? Versículo 4 dice, y que la paciencia tenga. Esta palabra es un imperativo y que nos hace reconocer o nos mueve a que nosotros permanezcamos ahí, que perseveremos ahí, que no interrumpamos para que se pueda cumplir lo que Dios quiere realizar. ¿Ok? La perseverancia, hermanos, para que produzca piedad, requiere tiempo y lleva un proceso. No, no sé si ubican que sus coches, sus carros, pues el motor está ahí enfrente, ¿no? Los que tienen un Tesla, pues también tienen ahí varios motores, pero no hicieron el motor y ya sácalo al mercado, ya, a ver, no, se pasan por pruebas y pruebas y un montón de pruebas, ¿no? Para tener un producto lo mejor posible. Eso nos dicen al menos, ¿verdad? Pero lo que quieren es tenernos cautivos con las refacciones, pero bueno. Pero se supone que test tras test para tener un mejor producto. Bueno, las pruebas, el tiempo que Dios determina es el necesario porque Él sabe cuánto necesitamos nosotros para poder ser una obra perfecta. ¿Ok? Pero volviendo a algo que decía al principio, pero cuando estás pasando por dolor, ya se complica, ¿no? Cuando la prueba te ha sacado lágrimas, ya está más complejo. Porque, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? ¿No? Tal vez tú le has preguntado a Dios, ¿cuánto más, Dios? ¿Cuánto más? Porque yo creo que o sea, ya se me está acabando, ya no sé, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo ya estoy por
buscar otras opciones, ¿no? Buscar un atajo, interrumpir el tiempo que tú has, porque tú ya te tardaste. Vaya conmigo a Salmo 46:1, por favor. Salmo 46:1. Dios está al tanto, hermanos, de eso por lo que estás pasando. Dios va a estar al tanto de aquello por lo que vas a pasar. Y, y no estamos solos. Vean, no porque lo digo yo. De hecho, ¿sí me ven bien? Lo bueno que no traje camisa negra, ¿verdad? Si no me hubiera perdido aquí. Pero, pero qué bueno que puede ver su palabra. Es lo importante del día de hoy. Que vea su palabra. ¿Okay? Lea ahí Salmo 46:1 y póngalo en su corazón. Dice así: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Crees esto, hermano? Bueno, lo necesitas. Necesitas que esté en tu mente, que esté en tu corazón, porque cuando llegue la hora de que ya ves que el camino se pone muy estrecho, necesitas esto. Necesitas su palabra. No hay otra cosa. A veces los amigos no entienden, ¿no? A veces tus papás no te entienden. Las personas que están a tu lado no comprenden o simplemente hay cosas que no puedes decir, ¿no? Pero Dios está al tanto, ¿no? Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. O sea, si alguien confiable podemos ir es a Él, ¿no? Es una promesa y es una esperanza. ¿Ok? Bueno, Santiago, vuelve ahí por favor, va a describir la piedad de lo que estamos hablando, ¿no? En este tiempo. Lo va a describir con dos expresiones que están en el versículo 4. Regrese ahí, por favor, el versículo 4. Dice así, la primera es que, sí, que la paciencia que la perseverancia tenga su perfecto resultado, dice, para que sean perfectos y completos, número uno, ¿no? Esa perseverancia va a producir esa piedad para que seamos perfectos y completos. No sé si su versión diga perfectos y cabales, ¿no? Bueno, para la tradición judía, el hombre perfecto por excelencia era Noé, ¿no? Ahí en Génesis 6:9, no vamos a ir para allá, pero, pero él dice hombre perfecto en sus generaciones, ¿no? Entonces, el prototipo del hombre perfecto para los judíos era Noé, ¿no? Podían alcanzar, un hombre podía alcanzar eso, ¿no? Entonces, habla de esto, ¿no? De un hombre íntegro, ¿no? Que esta perseverancia va a producir la paciencia para hacernos íntegros, para hacernos completos, es decir, para hacernos enteros en todas nuestras partes. Vaya a Hechos 3:16, aquí está cerquita, Hechos 3:16, por favor. ¿Cómo se usa esta palabra también, ¿no? Cabales, estar completos. Hechos 3:16 dice, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. Dice, la fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Es esta misma palabra, estar completos, estar sanos en todas nuestras partes, en todas nuestras áreas espirituales. Y si se puede el cuerpo, Señor, por favor, ¿verdad? Ayúdanos, ¿no? Pero es esto, estar completos, ser cabales. Hermanos, eso es lo que muchos buscan prosperidad, ¿no? Pero realmente lo que Dios está interesado es en que crezcamos en madurez, ¿no? Crezcamos que nuestra vida espiritual sea sana, esté fortalecida. Eso es principalmente lo que Dios quiere. Ahí en los evangelios
dice el texto, ¿no? Hablando acerca del vestido, de la vivienda, de la comida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y todas las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Entonces, es esto mismo. Esta perseverancia va a producir esta piedad que nos va a llevar a ser perfectos, completos, ser cabales, ser íntegros, ¿no? Esto contrasta con un hombre que es de doble ánimo. Ahí mismo en Santiago, por favor, versículo 6, ahí mismo, a un ladito, dice, pero que pida con fe, dice, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Esto nos habla de alguien que no está completo, que no es cabal. ¿Sí? Es contrario a lo que dice aquí en el versículo 4, de que esa perseverancia va a producir en nosotros esa piedad que nos va a hacer completos. ¿Ok? Entonces, requiere tiempo, requiere tenacidad. Entonces, este pasaje, ¿no? De ser completo, de ser cabal, pudiera aludir a los sacrificios. ¿Cómo tenía que ser el animal que iba a ser presentado al sacrificio? Perfecto, ¿verdad? Tenía que estar completo, ¿sí o no? Tenía que estar íntegro, ¿no? Si tenía algún detallito, no pasa, ¿no? Puede aludir a esto, aunque el contexto del pasaje no nos habla acerca de, o no tiene una connotación de lenguaje sacrificial, pero más adelante, aquí en el versículo 1, cuando habla acerca de Abraham, ¿no? Dice que él iba a ofrecer, ¿no? A su hijo. Entonces, puede aludir a esto, hermanos, también, ¿no? A que esta piedad nos va a hacer completos en el sentido de que vamos a poder presentarnos delante de Dios. Romanos 12:1, ¿alguien lo sabe de memoria? Texto conocido, ¿verdad? Tiene el lenguaje sacrificial. ¿Quiere ir ahí? Vamos, por favor. Romanos 12:1. Dice así: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es decir, se necesita un estado perfecto, completo, íntegro y cabal para ser aceptado delante de Dios. ¿Ustedes creen que si usted se presenta en el estado actual, va a ser acepto delante de Dios? Necesitamos arreglar cosas, ¿sí o no? Yo sé que estamos justificados por la fe, ¿verdad? Pero bueno, él ya nos abrió la puerta. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, no? O sea, lo que ha hecho hasta este momento le alcanza para presentarse delante de Dios. La realidad es que ninguno de nosotros, hermanos. Pero el Señor está haciendo esta obra a través de las pruebas. No lo olvide. A través de las pruebas. ¿Ok? Luego, también ahí en Pedro 2:4, ¿no? Nos habla acerca de ofrecer sacrificios espirituales. Necesitamos tener una vida íntegra para que eso sea acepto delante de Dios, porque no podemos ofrecerle a Dios cualquier cosa, hermanos. No. El Dios que adoramos, el Dios de las Escrituras, no acepta cosas como, es que Dios entiende, es que Dios conoce mis debilidades, ¿no? No acepta algo así, ¿no? Una vida perfecta, una vida cabal, deleita a Dios. Bueno, no la tengo en este momento. Dios está haciendo una obra en ti. Permanece. No trates de escapar de las pruebas. No saques soluciones instantáneas. Soluciones marucha, ¿no? Se llaman las sopas. No saques esas soluciones para salir y sentirte bien. Necesitas permanecer ahí porque tu propósito es deleitar a Dios, pero necesitas presentarte completo y perfecto.
Qué bueno que Dios hace esa obra porque nosotros no podemos hacerla, hermanos. Estaríamos derrotados, ¿no? Porque nuestras mejores obras, ¿qué son? Trapos de inmundicia, ¿no? Estamos atrapados. Pero Dios produce en nosotros, pero no escapemos. Y yo sé, se lo digo una vez más, es fácil decirlo, es difícil aceptarlo, es difícil vivirlo porque pues cada quien sabe que está cargando en su costal, ¿no? Cada quien lo sabe, pero Dios también lo sabe y él está obrando. Entonces, Santiago nos dice que tengamos un gozo genuino en esto, ¿no? Y que estas pruebas, como les decía, van a producir esta piedad, esta madurez espiritual, va a producir la integridad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Él la va a producir, ¿ok? Pero ahí viene nuestra parte. Vamos para allá, ¿ok? La última parte del versículo 4 de Santiago. Vamos ahí, por favor. Dice, la segunda expresión, dice, sin que nada les falte. ¿A qué creen que se refiere esto? Pues a que nada nos falte, ¿verdad? Es como eh, un soldado cuando va a... Usamos la expresión, voy a la guerra sin fusil, ¿no? Cuando no tenemos la pluma o algo, que vamos a hacer un trabajo y no tenemos el equipo. Bueno, un soldado entrenado, no sé cuál será lo top de las fuerzas especiales X, no sé cómo se llamen, pero ese soldado está equipado, todo, ¿no? Trae ahí su lamparita, granadas, balas a diestra y siniestra. Está equipado para que le digan en ese momento, te vas, ¿no? A tal lugar y a darle. No va a salir ya con que se me olvidó la pistola, ¿no? Y no traje balas. No traje los binoculares o no sé, el GPS. Estoy perdido ya. No, está completo, no le falta nada. Esa es una expresión que, que se usa en un sentido militar, ¿no? De estar preparado, estar completo, que no nos haga falta nada. Y ese es el propósito, ¿no? También, esa segunda expresión, de que aparte de que vamos a ser perfectos, no nos va a faltar nada. En nuestra vida espiritual vamos a estar equipados, la iglesia va a estar equipada con dones. ¿Cuántos saben que ocupamos músicos aquí, verdad? Una guitarra eléctrica, ¿qué les parecería? No sé, ¿verdad? Otros cantantes, ¿no? Otros predicadores van a decir también, ¿no? De allá. Pero la iglesia va a crecer y el Señor va a equiparla para que no falte nada. Individualmente, aunque no tengamos todas las cosas que quisiéramos tener, pero vamos a estar agradecidos y contentos porque no nos va a faltar nada. Pero eso es un proceso, hermanos, que a veces nosotros nos queremos brincar las cosas, ¿verdad? Y podemos buscar a alguien que me dé una palabra de parte de Dios para ver si me dice algo padre. Las pruebas. Lo que el Señor dice en su palabra es que para que tú tengas esa plenitud, vas a pasar por diversas pruebas y estate contento y agradecido. No hay otra interpretación de esto. Es la que es, ¿no? Usted tiene su Biblia y está leyendo junto conmigo. Entonces, la piedad, hermanos, que las pruebas producen cuando la perseverancia tiene su obra perfecta, es fundamental para nuestra vida como cristianos. Lo necesitamos. ¿Se lo leo otra vez? Es así. La piedad que las pruebas producen cuando la perseverancia tiene su obra perfecta es fundamental para la vida cristiana. Es lo que debemos nosotros esperar del Señor, más allá de las cosas que son solamente temporales. Este salón está padrísimo, ¿no? Tenemos un coffee break allá. Gracias, ¿no? Gracias, Raúl. Pero es temporal. Y aunque nos dijeran, no, ¿saben qué? Quédense hasta que el Señor venga. Es temporal aún, ¿no? Porque nuestra esperanza está puesta con el Señor. Es temporal. Pero las cosas que el Señor produce en nosotros son para la vida eterna, hermanos. Son para allá. Las necesitamos crecer, ¿no? En todas estas cosas. Entonces,
Sin piedad, hermanos, sin una madurez espiritual, no estamos equipados. Vamos a la guerra sin fusil. No estamos equipados, no podremos ser transformados completamente, correctamente en el proceso que Dios tiene a la imagen de Cristo. ¿Okay? Que ese es su propósito, ¿no? Sin esa perseverancia es imposible alcanzar la piedad, ¿no? Dice Romanos 8:29. Vaya conmigo, por favor. Para cerrar esta segunda sección. Romanos 8:29. Y abrir la siguiente sección. Dice así, Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que esto pueda suceder, necesitamos lo que dice Santiago 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Esto no sucede por ósmosis, o porque oras mucho, o porque lees mucho la palabra, o porque eres generoso con las ofrendas, ¿no? Porque invitas al pastor los tacos todos los fines de semana. No. Esto que Dios ha determinado de antemano, o sea, que tú seas conformado a la imagen de Cristo, es algo que Él va a hacer. Y su maquinaria funciona con Santiago 1, 2, 3 y 4. Capítulo 1, versículo 2, 3 y 4. ¿Ok? Así es la maquinaria del Señor. Así funciona. ¿Va? Entonces, al mismo tiempo es reconfortante saber que Él lo va a hacer, ¿no? Que ya lo orquestó de antemano para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, de nosotros, lo que se espera de nosotros, hermanos, es que no acortemos, que no interrumpamos el proceso de Dios con una genial idea. Yo creo que Dios, te equivocaste. Mira, si le hubieras hecho así, estaríamos mejor todos. ¿Así? No creo. El propósito es ser piadosos como Cristo lo fue. No, Hebreos 10:14 habla de esto. 1 Juan 3:2 dice que seremos perfectos y que seremos semejantes a Él, como es Él, ¿no? Él nos va a llevar y seremos como Él, ¿no? Es el propósito. Ahora, está esto, ¿no? Está esta esperanza, ¿no? El Señor lo ha preparado de antemano, que nosotros seamos conformados, es decir, no va a depender de nosotros porque Él ya lo ha determinado así, pero tenemos un trabajo que hacer. O sea, no, es decir, no nos vamos a sentar aquí. Además, si estuvieran sentados en los sillones de enfrente, estuvieran más cómodos, ¿verdad? A que suceda. No podemos sentarnos, aunque Él lo produce, pero necesitamos estar activos. Una fe activa. ¿Ok? Acompáñame, por favor, a Filipenses 3, 12 y 15. Capítulo 3, versículo 12 al 15. ¿Listos? Vamos. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y, y extendiéndome a lo que está delante. Y luego 14 dice, prosigo. ¿Esa es una acción que hace Dios o que hacemos nosotros? Nosotros, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, vea, ya se considera alguien perfecto, pero está diciendo, prosigo y me extiendo al mismo tiempo. Tengamos esta misma actitud. Si en algo
tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Entonces, al mismo tiempo, el apóstol Pablo dice, ya somos perfectos, pero dice, no que ya lo haya alcanzado todo, ¿verdad? Me extiendo, prosigo, hago mi parte. Somos responsables, hermanos, de buscar la piedad. ¿Sí? O sea, al mismo tiempo, Dios lo va a hacer, Dios va a venir, Dios te va a proveer de las pruebas y las dificultades, y nosotros somos responsables de trabajar, de estar ahí perseverando, no huir, no correr. ¿Ok? Entonces, debemos de permitir que la perseverancia tenga su obra completa. Es algo que nosotros tenemos que hacer, permitirle a la perseverancia que trabaje. Y yo sé que eso en muchas situaciones es doloroso. Más doloroso de lo que lo puedo decir, perdónenme si no alcanzo a expresar, ¿no? Y no quiero ofender a nadie, pero es doloroso, pero hay que permanecer ahí. Como decimos en México, ¿no? No rajen, ¿no? Permanecemos ahí. Luego, nosotros obramos en esa búsqueda porque Dios ya obró en nosotros. ¿Por qué nosotros podemos amar a los demás? ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. ¿Por qué podemos nosotros perseverar en las pruebas? ¿Por qué podemos trabajar y, como dice el apóstol Pablo, extendernos y proseguir hacia la meta? Porque Dios ya nos hizo perfectos. En un sentido, Él ya nos glorificó, recuerdan ahí en Romanos 8 también, pero estamos en ese proceso y ponemos de nuestra parte, ¿verdad? Y parte de eso es congregarse y escuchar el mensaje. ¿Ok? Bueno, Mateo 24:13, se lo cito así parafraseándolo. El Señor Jesús diciéndole a los discípulos, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y no se refiere a que nosotros tenemos que hacer cosas para alcanzar la salvación. La salvación es del Señor. ¿Ok? No es que nosotros hagamos cosas, sino se refiere a que nosotros estemos obrando juntamente con Él. Él ya nos salvó, Él ya orquestó cosas para nosotros y tenemos una esperanza segura. Estamos en su mano, pero necesitamos perseverar. Perseveramos porque Él ya nos salvó. ¿Sí me explico? Y si alguien deja de perseverar y en el camino se queda, lo más seguro y lo seguro es que Dios nunca lo salvó. ¿Ok? Entonces perseveramos porque Dios nos salvó. Amamos a otros porque Dios nos amó primero. ¿Ok? Así funciona Dios, ¿no? Así funciona. A veces es paradójico, difícil de entenderlo. Entonces, Filipenses 2:12, por favor, ya estábamos ahí en Filipenses 3, ¿verdad? Regreso a un capítulo. Filipenses 2:12, que nos habla acerca de esto. Creo que ya tengo como 35 minutos apenas, ¿verdad? Lo bueno es que están a gusto. Dice así, Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, digan amén, pues con eso. Pero créanselo, pues, ¿no? No obedezco tanto, ¿no? Tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes. Ahí está otra vez la paradoja, ¿no? Ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención o buena voluntad. Entonces, otra vez ahí, ¿no? Nos ocupamos en la salvación, pero Dios ya tiene obras preparadas. Entonces, Dios proveyó todo, hermanos. No tenemos que inventar cosas, ¿no? Andar buscando cosas nuevas, revelaciones nuevas. Aquí está su palabra. Corresponde a nosotros ocuparnos. La mayor, hermanos, escuche esto, y si está dormido, despierte tantito, para que escuche esto. La mayor ocupación del cristiano es deleitar a Dios con temor y temblor. Señor, yo no tengo una linda voz, no pude ser tan generoso, no sé, me duelen las rodillas y no puedo ayudar a los hermanos a cargar cosas, ¿no? Bueno, tienes una buena intención, pero tu propósito
Tu mayor ocupación debe ser deleitar a Dios. Y si tú no generas una gran cuenta de banco o tienes propiedades o cosas y tu vida la desgastaste buscando deleitar a Dios con temor y temblor, tú cumpliste el propósito por el cual Dios te puso en la tierra. Los hombres por muchos años se han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos en la tierra? ¿No? Preguntas existenciales, ¿no? Bueno, Dios dice en su palabra para deleitarlo. ¿Cómo? A través de las obras que Él ya ha preparado de antemano. No cosas que se te ocurran nuevas, cosas que Él ya ha preparado de antemano. Entonces, debemos de trabajar duro, hermanos, en esto. Debe ser un trabajo arduo, duro. En el sol no, rodillas, lectura. Como decía el pastor, congregarse, llegar temprano. O sea, hay cosas que nos cuestan, ¿no? Pero si eso deleita a Dios, lo voy a hacer. ¿No? No quiero quedar bien con nadie. No me interesa quedar bien con nadie. Me interesa deleitar a Dios. Entonces, no ocupemos, ven lo importante de no buscar soluciones alternativas. Si yo voy a deleitar a Dios soportando las circunstancias para que Él produzca en mí, es un regalo al mismo tiempo. Lo voy a hacer porque eso lo deleita. ¿Okay? Entonces, no busquemos acortar, ¿no? Las pruebas. A veces eso, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:4, ¿no? Que él sufría como dolores de parto a causa de los hermanos, ¿no? A veces va a ser así, ¿no? Va a ser así. Así que no hay que oponernos a los tiempos de Dios, ¿no? Recibirlos y, como dice el pastor Raúl, ¿no? Apechugarle, ¿no? A lo que viene. Y bueno, no quiero asustarlos, hermanos, pero así es. Aquí Santiago lo está diciendo, ¿no? No me lo inventé yo esta mañana ahí, después de un café cargado triple, ¿no? 4 shots, ¿no? Esa es su palabra, ¿no? Ahora, hay algo, y aquí empezamos a concluir, que es ya pasamos de ensalada, ¿no? Estos tiempos y lo espeso, ¿no? De esto. Y es que hay algo más doloroso que las mismas pruebas y mismas dificultades. No, hermano, ¿cómo me dices eso, no? ¿Cómo me dices eso si tú qué sabes, no? Apenas tienes 25 años. No sean malos, ¿no? ¿Tú qué sabes de eso? Yo ya tengo 55 y he experimentado cosas que te hubieras desmayado ya si supieras, ¿no? Hay algo más doloroso que las mismas pruebas y las mismas dificultades. ¿Saben qué es? El proceso de la santificación. ¿Pero por qué? ¿No? Vamos a ver por qué. ¿Por qué es doloroso este proceso? ¿Por qué más aún que las pruebas? ¿Saben por qué? Porque en ese proceso en que somos santificados, en que Dios va haciéndonos madurar, en que estamos caminando en la piedad, tenemos que dejar el pecado. Y ahí sí ya no me gustó. Porque es mi pecado, ¿no? Es mío, ¿no? Me gusta. No lo quiero dejar. Y Dios está tratando contigo y haciéndote pasar por cosas y no lo sueltas, ¿no? Pero la realidad, hermanos, es que no lo vemos de esa manera. No vemos que es más doloroso dejar el pecado que las mismas pruebas, ¿sí o no? Son dolorosas las pruebas, son terribles y a veces nos podrían asustar las dificultades, ¿no? ¿Por qué no nos asustamos de pecar? ¿Por qué no nos espanta pecar? Romanos 6:23, parte A del versículo, dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Muerte, rip. No hay chance. La paga del pecado es la muerte. El pecado, hermanos, trae vergüenza. El pecado
trae castigo, el pecado trae miedo, el pecado trae culpa. Compárenlo con las pruebas traen perseverancia, las pruebas traen piedad, las pruebas nos hacen completos, nos hacen íntegros, nos equipan para la vida cristiana. El pecado nos mata. ¿Por qué le tememos más a las pruebas que al pecado? Ahora la paradoja está de nuestro lado, ¿no? Primero estaba del lado de Dios, ahora está de nuestro lado. ¿Por qué? A veces el pecado trae el castigo terrible de Dios en vida. Y va a suceder cuando Dios juzgue finalmente la muerte, la segunda muerte. Aunque sabemos esto, hermanos, aunque sabemos que el pecado es muy malo, que es una ofensa contra Dios, no pensamos así, que es más doloroso dejarlo que las pruebas, que es peor que las pruebas. No pensamos así, ¿no? Somos más tolerantes al pecado que a las mismas pruebas. ¿Sí? Es una realidad, ¿no? Somos tolerantes, somos más, escuche esto, somos más tolerantes a pecar contra Dios. Si tú dices que amas a Dios y, y en la mañana te levantas y reconoces y cantaste aquí, Señor, quiero ver tu gloria, ¿no? Y todas las cosas lindas que dijiste y lo exaltaste, pero acuérdate que tu pecado lo ofende, que Él no lo tolera, pero no pensamos de esa manera. Preferimos pasar por pruebas. En ese sentido, si lo ponemos sobre la mesa, estamos del lado de, no, pues prefiero pasar por pruebas que dejar mi pecado, ¿no? Somos tolerantes a pecar contra Dios. Santiago 1, regresamos a Santiago, por favor. Ahí en capítulo 1, versículo 13. Vean el proceso del pecado y esto nos va a explicar por qué es que somos tolerantes al pecado que ofende a Dios y le huimos como a la plaga a las pruebas. Dice, versículo 13, el capítulo 1, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado, escuche esto, es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra, ¿qué dice? Felicidad, la muerte. Dice que el pecado nos seduce, ¿no? Está ahí, ¿no? Dormimos abrazados como un osito de peluche, ahí en la cama, dormimos abrazadito de él, me enamora el pecado, ¿no? Me seduce, está ahí, pero el pecado Dios lo aborrece. Pero Dios quiere que pases por pruebas para hacerte crecer y madurar. ¿Cuánto necesitamos madurar? Ahora, hermanos, ¿ustedes saben que los demás necesitan madurar? Díganme en fuerte, pues, para que. Sí, por favor, ¿no? Maduremos todos. Pero somos tolerantes, ¿no? Las pruebas nos espantan, el pecado nos seduce y nos atrae. Eso es una realidad. Pero ¿sabe? Hay algo bueno aquí. Y es que Dios no tolera el pecado. Mucho menos en la vida de sus hijos. Y va a hacer lo posible por purificarte, por limpiarte. Y a veces va a tener que traer un carbón encendido y ponértelo en la boca. Y no te va a gustar, pero vas a ser un hombre de labios limpios y puros. Y a veces va a traer más pruebas porque vimos al principio, ¿no? Que la fe es pasada, ¿no? La prueba de nuestra fe. Habla ahí del crisol que purifica el oro. Y a veces va a tener que volvernos a pasar porque Dios no tolera el pecado, hermanos. Él te va a presentar como una iglesia sin mancha y sin arruga. Te va a tener que hacer pasar las veces necesarias para que estés limpio del pecado. Obra y ocúpate en esa salvación. Coopera con el Señor. Arrepiéntete. Arrepiéntete del pecado. Las pruebas, hermanos,
Pues, gloria a Dios por las pruebas. Las pruebas es una manifestación de su gracia. Aunque podemos huirles y sonar y a veces pasar por tiempos dificilísimos, son pura gracia de Dios. Porque nos van a hacer crecer, porque nos van a hacer madurar, nos van a equipar para la vida cristiana, pero el pecado nos va a matar. Déjalo. Como se llame ese pecado, déjalo. Es doloroso a veces porque estamos tan seducidos por él y tan enamorados de él que dejarlos va a causar una revolución en tu vida probablemente. No importa que se haga una revolución en tu vida, pero obedece a Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a 2 Corintios 12:7. Segunda vez que ya andamos finalizando. 2 Corintios 12:7, por favor. Pastor nos habló de esto el miércoles, la última reunión, ¿no? de miércoles. Dice así, 2 Corintios 12, versículo 7 en adelante, dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, ahí está el pecado, orgullo. Para impedir que el orgullo no me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca, para que el pecado no me seduzca, para que el pecado no me enamore y yo me aferre a eso, ¿no? Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí, para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia. ¿Está otra vez? Ese aguijón eran dificultades y pruebas, no sabemos exactamente qué es, ¿no? Pero no era algo padre para Pablo. Tanto que le rogó, y bueno, cuando dice 3 veces, significa que le rogó muchísimas veces, ¿no? La gracia es suficiente. Y luego dice: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y escucha esos últimos versículos, hermano. Por tanto, con muchísimo gusto, lo mismo, sumo gozo. Hace un eco aquí. Sumo gozo, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso, otra vez, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Está hablando de lo mismo. Sumo gozo, contentamiento, agradecimiento, ¿no? Porque entonces si sé que esto me va a mantener dentro de la gracia de Dios, ahí quiero estar. Pero el pecado me saca de la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, el sufrimiento, hermanos, las dificultades no son en vano. De verdad, por más difícil que lo que pueda estar pasando, no son en vano. Tenga esa esperanza, tenga esa confianza de que no es en vano por lo que está pasando. Tienen un propósito, y es que la perseverancia de nuestra fe produzca madurez espiritual. ¿Ok? Y no para que nos creamos: pues yo ya no, ya pasé por eso, ¿no? Y volteas hacia el de lado, ¿no? Está en pañales todavía, ¿no? No es para que nos vanagloriemos de que no, es que yo ya soy más maduro, ¿no? Es que yo, lo que pasa es cuando se han visto que algunas frutas las golpean y se maduran, ¿no? Es que ya Dios te dio un garrotazo porque no entiendes, ¿no? Pero no es para vanagloriarnos, ¿no? Es como, yo he dicho esta expresión un par de veces. Ubican a Samuel, ¿no? Joven caballero guitarrista, estaba de este lado. Pues él me saca como 5 centímetros. 10 pues, ¿no? 10. Vamos a ser generosos. ¿Quién está más cerca del sol, él o yo? Es ridículo, ¿no?
O sea, estamos igual de lejos del sol los dos, no importa si son 5, 10, 2 metros que me saque, es tan larga la distancia al sol que eso se convierte en nada. Bueno, nosotros nos debemos de comparar con Cristo. Él es el sol. Si me comparo con mi hermano, le voy a ver todas las debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Acostúmbrense, hermanos, ¿no? Estoy creciendo, el Señor me está haciendo madurar, ¿no? Todos aquí. Pero si veo a Cristo, ay, ¿no? Señor, soy un hombre de labios inmundos. Entonces, Él es nuestra meta y la esperanza es que Él mismo nos está haciendo crecer. Lo leímos en Romanos 8:28. Nos predestinó para ser conformados a la imagen de Cristo. Es una esperanza, hermanos, es gracia. Yo sí me voy a ocupar de lo que tengo que hacer, pero Él ya lo hizo, ¿no? Él ya lo hizo. Entonces, el objetivo es que la integridad deleite a Dios, hermanos. Que nuestra integridad, que nuestro ser completo deleite a Dios. Ese es el objetivo. No tratar de ser más que el otro. Deleitar a Dios, ¿no? Termino con una frase de un teólogo y un texto y nos retiramos. Dice el teólogo puritano John Trapp, dice así, él escribió lo siguiente: Dios tiene un hijo sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Dios tiene un hijo, el Señor Jesús, sin pecado. Caminó en la tierra, no hay pecado en él. Pero aún él es el experimentado más sufrimiento en esta tierra. ¿Ok? Ningún hijo sin sufrimiento. Y para finalizar, final, vamos al Salmo 138:8, por favor. Salmo 138:8. Es una promesa, aunque se ponga de repente difícil, ¿no? Se ponga densa la neblina y no podamos ver hacia dónde vamos, ¿no? Por el tamaño de la dificultad de la prueba. Dice el Salmo 138:8: el Señor cumplirá su propósito en mí. Qué esperanza, hermanos. Él va a cumplir su propósito en mí. Eterna, oh Dios, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Aunque a veces parezca que está de su vida y a veces se pone más empinado, ¿no? Es el pastor Raúl. Ten por seguro y confía que el Señor cumplirá sus propósitos en ti, por más incomprensibles que sean. Confía. ¿Crees que es su palabra? Créelo, confía en esto. Él lo cumplirá. Y además, ¿no? Es eterna su misericordia, no se le acaba. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué les parece si oramos? Inclinen su rostro, por favor. Por favor. Padre, tú sabes que somos débiles, que podemos parecer a otras personas hombres fuertes, hombres que no se debilitan ante las situaciones. Pero, Señor, en la soledad tú descubres nuestro corazón y ves las debilidades que tenemos, Señor, y dónde debemos de caminar, dónde debemos de crecer. Y para eso tú has provisto esas dificultades que a veces nos emboscan, que a veces chocamos de frente con ellas. Señor, ayúdanos a confiar que tú llevas el timón, Señor,
pero al mismo tiempo vamos de tu gracia, Señor, porque el pecado que nos asedia aún en nuestra carne, Señor, nos deleita. Ayúdanos a vencerlo, Señor, arrepintiéndonos, confesando, poniéndonos a cuentas contigo, Señor, porque yo deseo y creo que el deseo de todos los que están aquí también es deleitarte, complacerte a ti. Señor, más de eso no tiene el valor, Señor, que tiene hacerlo para ti. Que sea una realidad en nuestro corazón, que pese, Señor, no solo como una enseñanza más, que sea una verdad que pese en nuestro corazón, Señor, que incluso que tú nos despiertes en la madrugada, si es necesario, y nos lleves de rodillas a ponernos a cuentas contigo. Gracias por cada una de las promesas que sabemos que cuando vienen de ti son sí y son amén. Gracias, Señor. Te bendecimos. Muchas gracias, hermanos. Gracias por su paciencia. Va a producir piedad. Estamos despedidos. Por favor, no salga corriendo. Hay un coffee break para usted. Comparta con alguien más ahí, ¿no?